Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Ministro Ursel Arens llegó hasta el vertedero ilegal Matadera. Luna Foundation no está de acuerdo en multa para quienes dan comida a los perritos de la calle. Problemática de salubridad de migrantes en la frontera. Todo está listo para la coronación del rey Carlos III en Londres. Wynn Creek Crystal Casino llega con las campañas para este mes de mayo. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días, esperando que ustedes hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para un placentero fin de semana. Comenzamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad la visita del ministro de Naturaleza, el señor Ursel Arens, al área de Matadera por el vertedero ilegal que se ha creado en esta área, no solamente afectando a los habitantes de este sector, pero más importante también al medio ambiente. El día de ayer, jueves 4 de mayo, durante horas de la mañana, diferentes instancias se unieron conjuntamente para atender con la situación del vertedero ilegal que se ha generado en el área de Matadera. En esta área específica, desde hace ya muchos años, ha venido generando una molestia para todo el vecindario, y no solamente por la situación en contra del medio ambiente, pero también porque en los últimos tiempos se han visto como incendios se están generando, trayéndole un peligro allí a los habitantes del área de Matadera. El ministro Ursel Arens se presentó allí directamente y constató efectivamente la molestia y el peligro que esto ha tenido en contra de los ciudadanos que conscientemente hacen la decisión de lanzar ese tipo de desperdicios en lugares que no están asignados para eso. Por ese motivo, el mandatario de parte de Naturaleza hace una llamada a la comunidad para que mantengan nuestra isla totalmente limpia, haciendo uso de los lugares que son asignados para depositar los desperdicios. Para esto podrán ingresar a www.trash2casharuba.org. También es remarcable que la basura, por ejemplo, de la casa, la basura, por ejemplo, como las llantas, el plástico, el vidrio, tiene un lugar específico en donde las personas los podrá dejar, pero no es aceptable que utilicen cualquier terreno para dejar como un vertedero ilegal lo que está ocurriendo con Matadera, según lo que dijo el ministro Arens. Este DOM ilegal en Matadera es uno de los varios que se han venido creando durante los años y que se están recibiendo quejas, no solamente a base de la aplicación de Fixi. Recordemos que Fixi es una aplicación en donde los ciudadanos podrán entregar la queja, por ejemplo, entre otros, de vertederos ilegales, malos olores o también situaciones en contra de la naturaleza. Cambiando de tema, Acciona Energía de España se encuentra en Aruba, haciendo así no solamente el apoyo para lo que trataría el campo de hidrógeno para la isla. Según lo que indicó recientemente el ministro Glenn Vercruz, esto genera confianza no solamente por parte del gobierno de Aruba, sino que también se están tomando diferentes pasos para poder hacer acá en la isla este campo de hidrógeno y que las futuras generaciones puedan sacar provecho de esto. Ha habido un día grande para Aruba, primer día de reunión entre el gobierno de Aruba, RDA, Web Elmar Utilities, para lo que trata de reunión con Acciona Energía, el multinacional que es líder de desarrollo de Hydrogen Valleys, de todo lo que está proyectando de energía limpia y renovable, en el cuadro de visión del gobierno de Aruba, para nos lograr meter para baja emisión de CO2. Es importante para nos desarrollar también el cuadro de cumplir que metas de 2030, 2050 para nos estar viva de un mundo más limpio. Nos desarrollar proyectos también que generar empleo, generar comercio, generar desarrollo, progreso económico, oportunidad económica, manera Aruba para que haya aprovechar de lo que es el desarrollo de refinería. Ahora que es zona de refinería, ahora transformar de una zona de energía, de industria energética limpia,
que vai aportar enormemente não somente segurar que nós vai ter país com meio ambiente e saúde para entre as comunidades bom cuidar, bom manter, mas também através generando economia, uma economia de progresso, generando cupos de trabalho para contratistas bonança com a água de direito do budget. E pensei me informar nos pueblos com depois do primeiro dia de reunião entre nossa empresa estatal RDA, Utilities Web, Elmar, nós estamos sumamente entusiasmados, nós estamos sumamente animados para o que trata de possibilidades. E amanhã nós estamos continuando com reuniões e lo está teniendo nos pueblos informar de todas as oportunidades que lo está surgindo. Nós estamos concluindo o primeiro dia de reunião com optimismo grande e nós estamos seguindo. A maneira de um pouco de glória ainda, nós vamos segurar trabalho, nós vamos segurar o projeto, nós vamos segurar a planificação e esse é o que nós lo está fazendo. Pero me por anunciar que tudo responsabilidade que está mostrar que Aruba Hydrogen Valley redesarrollando a zona de refinería vai virar una realidad. Se ha conocido en los últimos tiempos que la policía estaría multando a aquellas personas que de pronto le den comida a los perritos de la calle porque los consideran como si fueran sus mascotas. Pues ante esto, Luna Foundation, en una entrevista que tuvo con nuestros colegas de Telenoticia, indicó no estar de acuerdo con este accionar debido a que se debería multar más bien a los dueños de mascotas que no son responsables y que simplemente dejan a los perros en condición de callejeros. En los últimos tiempos, el cuerpo policial ha venido desarrollando la iniciativa de darle multa a aquellas personas que les dan de comer a los perros de la calle. Según ellos han indicado que el problema es aquellas personas que de pronto pueden darle a las mascotas de la calle algo de comida. Pues según lo que indicó Luna Foundation en una reciente entrevista que hicieron nuestros colegas de Telenoticia, ellos no están de acuerdo en que la policía multe a aquellas personas de buen corazón que le estén dando comida a los perritos de la calle, pues en su condición vulnerable de callejeros no tienen quien cuide por ellos y lo peor que pueden estar en cualquier parte. Según lo que indicó Luna Foundation, la intención debería ser de pronto multar a aquellos dueños de mascotas que no son responsables y que por el contrario dejan sus mascotas en la calle porque no quieren tenerlos más en casa, dejándolos así en condición de calle. Ante esto, también explicaron que ellos tienen muchos perritos de los cuales los están criando. Se habla de más de 10,000 perritos que si ellos no los crían, no les ayudan, se convertirían en una problemática mucho peor porque serían perros callejeros. Es por ese motivo este proyecto del cuerpo policial de multar a las personas porque los consideran que ya vendría siendo el dueño de la mascota no es algo de lo que ellos estén de acuerdo, sino que por el contrario deberían cambiar la situación y multar a aquellos dueños de mascotas que no tienen la responsabilidad y la conciencia de criar a sus animales. Empezamos nuestra ronda internacional con una nueva problemática que se le une al conflicto que se está viviendo en los migrantes en la frontera entre Perú y Chile. Pues no solamente la situación de violencia que se ha generado en contra de las autoridades, sino ahora en la problemática de la salubridad. No solamente los desperdicios, pero también hay muchas personas de estos migrantes que se encuentran con problemas de salud. 20 días han pasado y la crisis migratoria en la frontera entre Perú y Chile continúa. Ahora se suma una crisis de salubridad. La otra cara de la moneda es, por supuesto, la cantidad de basura que también se genera producto de toda la ayuda humanitaria que llega a esta zona. Vemos prendas de vestir, productos descartables, bolsas, botellas que se van acumulando aquí en la frontera y se vuelven un foco infeccioso. Restos de comida en descomposición se acumulan en la zona fronteriza y las familias migrantes conviven en medio de la basura y las moscas. Y ante la falta de servicios higiénicos, adultos y niños han habilitado estos espacios muy cerca a sus campamentos.
y son zonas como estas las que son utilizadas por mujeres y niños, sobre todo para realizar sus necesidades, ya que no cuentan con servicios higiénicos. Este también es un foco infeccioso, tanto para ellos como también para la Policía Nacional que custodia la frontera. La Municipalidad de Tacna realiza coordinaciones con la Organización Internacional para las Migraciones para realizar una limpieza, pues esta zona abarca parte del territorio chileno, como explica el gerente de gestión ambiental, Denis Gutiérrez. Estamos haciendo la coordinación con un personal de la OIM que nos está sirviendo de enlace a nosotros para coordinar con los pares de Arica también, porque al hacer un trabajo queremos hacer un trabajo integral de todo el sector, no solamente el sector que nos corresponde a Perú. El gerente de gestión ambiental afirmó que la comuna ya ha realizado jornadas de limpieza, sin embargo la basura sigue acumulándose. Nos vamos ahora a la capital colombiana, a Bogotá, en donde el índice de inseguridad pues sigue disparado. Todo esto debido a los recientes y reiterativos robos que se registran en la capital. Pues en el siguiente informe vamos a ver cuáles son esos barrios que han tenido alza en la inseguridad. Robos como estos tienen desesperados y atemorizados a los ciudadanos. Observe cómo estos dos delincuentes a bordo de una motocicleta apuntan con un arma de fuego a los ocupantes de un vehículo particular. El atraco ocurrió en la localidad de Usaquén, carrera séptima con calle 116, uno de los sectores exclusivos de Bogotá. Un poco más al norte, en la calle 148, este joven fue víctima de otros dos motoladrones. La víctima de hurto fue golpeada y herida. Le hurtaron su celular y lo obligaron a desbloquear el equipo que tenía reconocimiento facial. Ahora observe a estas dos mujeres que se bajan de un taxi, golpean y arrastran a una menor de edad, una estudiante que es despojada de sus útiles escolares. En Kennedy, los delincuentes a bordo de este taxi hurtaron televisores, equipos de sonido profesional, parlantes, computadores y varias cajas de licor de un bar en el sector de Plaza de las Américas. El hurto a vehículos se ha disparado en un 12%. Este intento de robo ocurrió en la localidad de Puente Aranda. Cuando el ciudadano se disponía a entrar a su casa para guardar el vehículo, fue sorprendido por dos delincuentes que llegaron armados y se desató una balacera, ya que la víctima estaba armada y se defendió. Más allá de la percepción, la inseguridad es una realidad y es por esta razón que la Personería de Bogotá identificó las localidades de Mártires y Puente Aranda y 4 unidades de planeamiento zonal como los lugares más peligrosos de la ciudad, donde los hurtos y homicidios vienen al alza. Pues nos quedamos allí en Colombia, pero ahora vamos para el Cauca, en donde cerca de 40 estudiantes estuvieron literalmente confinados allí en un local donde se encontraban estudiando debido a la problemática frente a los grupos ilegales. Según lo que han explicado, pues allí el problema entre las bandas podría estar afectando también a los estudiantes. En colchonetas, pupitres y hasta en el suelo, 40 estudiantes tuvieron que pasar la noche en una institución educativa tras los fuertes combates entre grupos ilegales en el resguardo indígena de Pioyá, en Caldono, Cauca. Salvaguardando sus vidas, los menores de edad presenciaban la disputa territorial entre las disidencias de las FARC y el ELN. Me hablan de cerca de 40 niños que están ahí en su escuela, que no han podido retornar a su hogar. Afortunadamente MAP OEA estaba en un municipio cercano, ya se trasladó allá y estamos tratando de materializar la llegada de otras organizaciones. William Vergara, un guardia indígena que trataba de auxiliar a la población civil en medio del fuego cruzado, murió tras ser impactado por un proyectil. Se ha dado en las últimas horas estos hechos en los que un guardia indígena ha sido asesinado. La paz de los armados no es la paz de la organización del movimiento indígena. Queda evidenciado la desestructuración que hay al interior de estos actores armados. Hay un comunero que lamentablemente falleció, las comunidades estaban confinadas. Esta situación al parecer se dio sobre una escuela que está en esta localidad y ante eso venimos trabajando de manera articulada entre autoridades regionales y locales para atender desde el punto de vista humanitario. Mauricio Capaz, el líder indígena, hizo un llamado a los actores armados que operan en los resguardos indígenas del Cauca. Les pedimos a ellos que abandonen los territorios,
Su presencia ha traído desarmonías, ha traído consecuencias negativas para el gobierno indígena y para las comunidades. Continuamos hablando de la situación migratoria, pero en esta oportunidad en el área frente de la frontera en los Estados Unidos y México. Pues allí, a pocos días de que se termine el título 42, las autoridades han indicado que siguen llegando migrantes por el área desértica entregándose. El informe es de La Voz de América. La patrulla fronteriza en el sector Tucson reportó la entrega de 226 migrantes esta semana. La anterior se entregaron casi 400 migrantes en la misma área. Las autoridades migratorias afirman que estas personas están arriesgando su vida con las altas temperaturas y los peligros del desierto. Los migrantes que corren el riesgo de atravesar el desierto se enfrentan a un peligro diferente. El terreno es hostil, con temperaturas que pueden superar los 100 grados durante el día y bajar extremadamente durante la noche. Cifras de CBP señalan que por Arizona han cruzado 260.976 migrantes en el año fiscal 2023, del 1 de octubre del 2022 al 31 de marzo del 2023. La mayoría de los migrantes llegan de México, Cuba, Perú, Guatemala, Colombia, India, Ecuador y Nicaragua. La activista Juanita Molina asegura que en el lado mexicano de la frontera reina la desinformación y los migrantes cruzan engañados por los traficantes. La realidad es que la mayoría de los inmigrantes no saben lo que es el título 42 ni tampoco saben mucho sobre las leyes aquí en Estados Unidos. Esa desinformación la utilizan los traficantes para venderles un viaje muy diferente, como lo cuentan los cubanos María Pérez y su esposo Adonis. Ellos cruzaron por Sonoita y fueron deportados por el título 42. Dijeron que fueron engañados y amenazados por los coyotes. A la vez de cruzar a México ya nos pedían más dinero, nos pedían dinero por el niño, que ya no era lo que ellos nos decían. Desde el anuncio del plan migratorio que será implementado el 12 de mayo, cuando termine el título 42, la patrulla fronteriza ha detenido a más de 10.000 migrantes. Ahora vamos con una parte de un informe especial que hizo nuestra colega Margarita Rojas para la Alianza Informativa Latinoamericana al ministro de Relaciones Exteriores en Ucrania. Ministro de Relaciones Exteriores Dmytro Kuleba, muchas gracias por esta entrevista para la Alianza Informativa Latinoamericana. Empecemos hablando del mensaje del presidente Volodymyr Zelensky al Congreso mexicano. Él ha propuesto una cumbre con países latinoamericanos. ¿Cómo, cuándo y por qué esta cumbre? The answer to your question why is very simple. La respuesta a su pregunta ¿por qué? Es muy simple, porque Ucrania respeta a los países latinoamericanos, aprecia a los amigos de la región, quiere mantener un diálogo activo y productivo con ellos y quiere abordar temas de la agenda mundial junto con ellos. As regards the timeline and the venue, en cuanto a la fecha y lugar, esas son preguntas abiertas. Estamos en consultas con algunos países sobre estos temas, pero Ucrania aprovechará todas las oportunidades para comprometerse con los países latinoamericanos. Esta es la posición del presidente y es también mi posición como canciller. ¿Qué espera específicamente Ucrania que haga México? Porque México, como la mayoría de los países de la región, ha tenido una posición neutral, o quizá más específicamente, una posición ambigua. We believe that neutrality is not the answer to the war launched by Russia against Ukraine. Creemos que la neutralidad no es la respuesta a la guerra lanzada por Rusia contra Ucrania. Puede ser neutral cuando hay una imagen clara a la vista, pero este no es el caso. Cuando se trata de una agresión de Rusia contra Ucrania, Rusia atacó en violación a la Carta de la ONU. Ucrania ejerce el derecho a la autodefensa, de acuerdo con la Carta de la ONU. Por tanto, no se puede aplicar la neutralidad a esta situación. We seek political support. Buscamos apoyo político en la Asamblea General de la ONU y muchos países latinoamericanos votan a favor de las respectivas resoluciones de Ucrania, pero también buscamos apoyo práctico y proyectos comerciales de inversión mutuamente beneficiosos. Y a pocas horas de que se lleve a cabo la coronación del rey Carlos III, ya se encuentra todo listo. Allí desde Londres, nuestro colega de la Alianza Informativa Latinoamericana, Diego Borbolla, tiene todos los detalles.
Es un placer saludarles desde Londres, Reino Unido. Seguimos al exterior de la abadía de Westminster, donde conforme pasan las horas va aumentando la expectativa y la presencia de turistas alrededor de este punto, donde, como sabemos, llegará la procesión del rey en el Diamond Jubilee Stagecoach. Se espera que sea arrastrado, jalado por 6 caballos Windsor Grey, y vamos a estar al pendiente de todos los detalles. Se sabe que también, asistirán 100 jefes de Estado a esta ceremonia, de los cuales ya han sido recibidos varios de ellos por el primer ministro británico Rishi Sunak, y también, por supuesto, el dispositivo de seguridad que sigue siendo de mayor grosor en las calles que están rodeando este recinto. Hay que destacar también datos interesantes, novedades, como que Andrew Parker, quien es ex esposo de la reina Camila, también estará presente en esta ceremonia, y eso también ya fue confirmado. Sabemos también que viene el príncipe Harry. Ese es un dato también que ha llamado la atención y ha causado expectativa entre la mayoría de las personas que se encuentran en este lugar, y las cámaras estarán atentas también de la posición que ocupe él después de viajar desde California al interior del recinto, la abadía de Westminster. Nosotros seguimos al pendiente de todos los detalles previos al Coronation Day, que se espera sea ya este sábado 6 de mayo, y que también ha generado una tremenda venta de artículos de todo tipo en las calles, como tazas, gorras, banderas y demás, y esto hace que se incremente ese ambiente de emoción por un evento histórico que desde 1953 no se presenciaba en el Reino Unido. Soy Diego Borbolla para la Alianza Informativa Latinoamericana. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Policía se salvó de milagro de ser arrollado en un accidente. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi esta manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta con aceitar. Cuidate y llamada, dejo solo plan, queda chat pa' bufada. Oh hybrid, tu coste en un solo paquete. Y queda claro, aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vean estas impactantes imágenes de un policía en Virginia, en los Estados Unidos, que se salvó literalmente de milagro de ser arrollado por un accidente que había ocurrido. En Virginia, en Estados Unidos, un agente de la policía se salvó de ser atropellado luego de que un automóvil se saliera de control y golpeara a otro auto que estaba parado al borde de la carretera para un control de tráfico. Ocurrió en el condado de Fairfax y el episodio quedó registrado en la cámara de la patrulla. El video muestra el momento en el que el policía estadounidense realizaba un control de tráfico cuando de repente apareció un carro a toda velocidad.
El uniformado reaccionó en cuestión de segundos y evitó ser arrollado. El agente salió ileso, mientras que el conductor del vehículo, que se encontraba detenido para el control de tráfico, sufrió lesiones que no suponen peligro para su vida. Aunque requirió traslado a un hospital, ya fue dado de alta. Resultó que el conductor del vehículo que causó el accidente es un joven de 17 años. Tanto él como los 2 pasajeros que lo acompañaban sufrieron heridas leves. Como se observa en el video, el vehículo giró, se pasó al otro carril y golpeó tanto la patrulla como el otro automóvil. El policía se salvó milagrosamente. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. ¿Ustedes qué harían si se llegaran a ganar 2 millones de florines, que es el acumulado de Loto 5? El jackpot de Loto 5 ahora está en 2 millones de florines para mañana sábado 6 de mayo. Ahora es la tercera vez en la historia del jackpot de Loto 5 que sube a la gran suma de 2 millones de florines. Con solamente 4 florincitos, usted tendrá la oportunidad de ser el siguiente millonario en Aruba con Loto 5 y ganando los 2 millones en el acumulado. Loto, la Lotería de Aruba. Y señores, esta semana arrancó el mes de mayo y como siempre WinCreek, Crystal y Seaport Casino nos tienen acostumbrados a las espectaculares campañas, pues este mes de mayo tienen unas increíbles. Una vez más, estamos desde WinCreek Casinos con las mejores campañas para este mes de mayo y como nos tienen acostumbrados, tienen las mejores promociones en donde ustedes pueden venir, pasar, probar su suerte y disfrutar de la cantidad de campañas, pero también de máquinas que tienen en el mejor casino de Aruba. Para luna de maio, nos promocionam praticamente todo dia de Simão. Nós começaremos a março com o Sizzling Hot Seat. Caminha nos tem acumular o total de 50 tier points e começando por 5 de 8 cada hora nos anuncia 4 ganadores. O prêmio não virá free play com máximo de $300 de free play. E para song nos tem os Spring Spins. Caminha botão com carte membresia e para song de luna de maio acumular 75 tier points. Começando por 7 de 9 cada hora nos anuncia 4 ganadores. O prêmio não virá cash de máximo de $500 em cash. Riba de viernes e de sábado nos temos promoção Blooming Cash. Caminho botão com carte membresia acumula 150 tier points cada ticket virtual. E assim nós começamos por de 7, 8 e 9 cada hora nos anuncia 3 ganadores. O prêmio não virá cash de máximo de $1,000 em cash. Para dia de mama, nós temos uma promoção especialmente para a mama ng caminho bem cercanos dia 14 de maio. Cubo carte membresia acumula 75 tier points. E assim começando por de 5 de 7 cada 30 minutos nos anuncia 3 dama ganador. E o prêmio não virá joias de Colombian Emeralds. Sinata, nós guardamos dia de mama aqui de WinCreek Casinos. Sem lupidar, badja luna nos Senior Mondays para toda pessoa ng 50 anos vai arriba. Bago bocar-te membresia, badja luna acumular 50 tier points, automaticamente você vai receber $10 free play riba bocar-te membresia. E último dia luna de luna, nos bonus round de senior. Botão que bocar-te membresia acumular 50 tier points, começando de 10 do sori merdia até 4 e meio, cada 30 minutos está anunciar 2 ganadores. Primeiro dia aqui o prêmio não virá free play, tem máximo de $200 em free play. Well, nós temos invitado turnos fiel cliente ng luna aqui full simang nos tem promoção. Si nata purba boa suerte, nunca que bocar-te membresia para participar de promoção aqui na WinCreek Casinos. Así como nos escuchábamos por parte de Melinda, la invitación queda abierta para que todos ustedes pasen porque todos los días hay una campaña diferente en donde ustedes pueden participar, acumular puntos y ganar gracias a WinCreek, Crystal y Seaport Casino. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden seguir, estamos en redes sociales, en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos como siempre en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes. Mientras tanto, que ustedes tengan un excelente fin de semana.